invitación del presente módulo, a invitación de nuestro colega coordinador, el doctor Eric Flores Zapana, a quien le agradezco por la invitación que me ha realizado para poder regentar este módulo referido a lo que es los contratos, ¿verdad? Ahí tenemos programado un elemento muy fundamental que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de estas sesiones en las que vamos a compartir en el ámbito de lo que son los contratos. ¿De acuerdo? Bueno, para ir conociéndonos un poco, por favor, quisiera levantar una pequeña lista de quienes somos parte de este grupo, por favor. A ver si me pueden ir dictando sus nombres. Doctor, buenas Adelante, noches. doctor. Buen día, buenas tardes, buenas noches, perdón. Me llamo Cristian Ramiro Sosa Hinojosa. Soy de Villamonte. Un gusto, Tarija. doctor. Un gusto. Gracias por estar enlazado. Cristian Ramiro Sosa, ¿no? Sí, Doctor, doctor. buenas noches. Sosa Hinojosa. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más, por favor? Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctora. Doctor, mi nombre es Adileni Gutiérrez Choquehuanca. Soy de La Paz. Ya, Choquehuanca. Perfecto. ¿Quién sigue, por favor? Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctora. Eh, Mi nombre, doctor, es Severín Hernández Condori y soy de La Paz. Gracias, doctora. Yo no vamos a apoyar a todos. Ahora ¿Ya? vamos a ¿Alguien escuchar. más? Buenas noches. La palabra doctor, mi nombre es Marianela Condori, Marianela Ramos Condori, soy del Alto, doctor. Doctora Marianela Ramos Condori, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto, gracias. ¿Alguien más, por favor? A ver, ¿quién es más? Buenas noches. Mi nombre es Ahmed Velázquez Espinosa y soy de Potosí. Doctora Med Velázquez, perfecto. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Buenas Juan noches. Víctor Guarachi Quispe, doctor. Juan Víctor, Guarachi Quispe, doctor. gracias, colega. De La Paz, ¿verdad? De La Paz, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted. Gracias, colega. ¿Alguien más, por favor? Somos hasta el momento 7 colegas. Buenas A ver. noches. Buenas noches, doctor. Mi nombre Ya, es Sonia Giovanna Mamani Quispe, soy del Alto, doctor. ya, gracias, doctora Sonia Giovanna Mamani Quispe, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Vilma Centeno González de Santa Cruz. Gracias, doctora Vilma Centeno González. De Santa Cruz. Sí. Gracias, doctora. Gracias. ¿Alguien más, por favor, colegas? Buenas noches, doctor. Mi nombre es Carol Vargas Manardi, de Oruro. Carol Vargas Manardi. Sí, doctor. Bien, ¿alguien Buenas más? noches, doctor. Buenas noches. Buenas Mi noches, nombre es doctor. José Alfredo Herrera Miller. Por motivos laborales ahora me encuentro por Chulumani, pero yo trabajo en La Paz. Perfecto, doctor. La Paz. Perfecto, gracias. Nadie más, ¿verdad? Buenas noches, doctor. De la Buenas ciudad de noches, Oruro, Oscar Chanes Hidalgo. doctor Oscar Chanes Hidalgo. de Oruro. Perfecto. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Mi nombre es Jessica Mamani, Daniela Mamani, Peredo Mamani, Rojas. por favor. Doctora Jessica Peredo Rojas, ¿no? Jessica Daniela Peredo Rojas y soy de La Paz. Peredo Rojas. Gracias, doctora.
Ya, ahora sí, ¿alguien más? Doctor, buenas noches. Magali Buenas Mamani noches. del Alto, por favor. Doctora Magalí Mamani, perfecto. Sí, ¿no? ¿Alguien más? Ya todos estamos registrados, ¿verdad? Perfecto, tenemos 13 participantes que somos este grupo dinámico que vamos a ir asimilando a lo largo de lo que es nuestro programa de maestría para englobarnos máximo en el tema de lo que son los contratos, ¿no? Vamos a tal vez usar este texto, ¿sí? Es un manual de contratos que nos hace referencia el autor Guillermo Borda, que hace un análisis de todo lo que son los contratos. Y por supuesto, siempre, ¿no? Vamos a analizar la parte segunda de nuestro Código Civil, de las fuentes de las obligaciones, ¿no? Imagínense, más antes están las obligaciones y después vienen el tema de las fuentes de las obligaciones en nuestro Código Civil, ¿no? Una especie de, tal vez está mal estructurado, mal armonizado en lo que era esta organización de nuestro Código Civil, ¿verdad? Primero debería estar las fuentes de las obligaciones y después recién tal vez ver el tema de lo que son, primero los contratos y recién el tema de las obligaciones, ¿no? Eh, Vamos a ver este régimen que establece el 450 en adelante como base y fundamento de lo que es el contrato. Vamos a ver también, distinguidos colegas, el ámbito de la jurisprudencia, ¿sí? El ámbito de la jurisprudencia. Vamos a analizar algunos contratos al tenor de lo que establece el 449, 400 de la nulidad y la anulabilidad. Vamos a ver eso. ¿De acuerdo? Vamos a establecer la diferencia en lo que establece la nulidad de los contratos, la anulabilidad, el 549 y el 554 de nuestro Código Civil, cuando anuncia, ¿verdad?, el tema de la nulidad de los contratos, algunos elementos que, diríamos así, para su época ha sido redactado de esa manera. Sin embargo, que hoy la jurisprudencia ha dado una nueva interpretación en el ámbito de lo que es la nulidad y la anulabilidad, ¿verdad? Esa nulidad que está contemplada como un elemento básico y fundamental de la inexistencia y la no eficacia jurídica de lo que son los actos y negocios jurídicos, ¿verdad? Sin la existencia del consentimiento, el elemento básico que es en todo contrato. Entonces, son estos temas que vamos a ir detallando a lo largo de nuestra gestión, de nuestras clases, para ir conociendo en concreto el plan de trabajo que voy a compartir en este preciso momento. Ahí está, enseguida vamos a visualizarlo. Ahí están, distinguidos colegas. Se puede apreciar, ¿verdad? La pantalla compartida. Sí, doctor. Gracias, doctora. Sí, tiene por objeto, dice acá, identificar el tema de lo que es fuentes más importantes de las obligaciones, ¿verdad? Establecer ese vínculo jurídico en el ámbito contractual. Vamos a analizar desde la misma esencia de lo que significa contrato. Vamos a ver qué significa contrato, ¿verdad? Aquella relación consensual que tiene por objeto crear, modificar y o extinguir una relación jurídica, ¿verdad?
una relación jurídica que fundamentalmente va a establecer en el ordenamiento jurídico, va a establecer, ¿no?, el reconocimiento de lo que establece esa relación, ¿verdad? Un contexto en el cual las partes en el ámbito subjetivo van a establecer un querer, una manifestación de la voluntad que, apegado a lo que es el ordenamiento jurídico, se va a materializar de forma objetiva, ¿verdad? Contra esa relación jurídica. Y yo quiero comprar en este momento, miren, una computadora de última generación, ¿sí? Voy a ir a un local de tienda que alguien también desea, en el ánimo que desea vender, ¿verdad? Entonces son ambos elementos que van a consensuar en lo que es la compra-venta, por ejemplo, de un bien mueble en este caso, que tiene por objeto, ¿no?, traer consecuencias jurídicas en lo que es la compra-venta, artículo 584 del Código Civil, ¿verdad? Y así vamos a ir armonizándolo con lo que es nuestro plan de trabajo que establecemos a lo que este ordenamiento que dice el módulo de los contratos, ¿no? Vamos a ir viendo el ámbito de la propiedad que está concordante con lo que es el artículo 105 del Código Civil y el artículo 56 también de la Constitución Política del Estado, ¿verdad? Elementos sobre los cuales vamos a analizar, como les decía, el 584 del Código Civil, artículo 585 del Código Civil, para ver, ¿no?, en el tema de lo que es el contrato de compra-venta, el contrato de compra-venta de tracto sucesivo. Vamos a ver algunos otros elementos en el tema de lo que es, por ejemplo, el anticipo de legítima, vamos a ver la donación y a una variedad de contratos que van a estar sujetos, por ejemplo, a condiciones, una condición suspensiva, una condición resolutoria. Y hasta en el ámbito de lo que es la sucesión hereditaria, ¿verdad? La sucesión hereditaria. El testamento como un contrato unilateral que una de las partes, sí, dispone como un acto de última voluntad sobre su patrimonio, enumerando a los herederos en este caso. Entonces, vamos a ir viendo todos esos elementos, distinguidos colegas, analizando siempre la fuente de lo que es nuestro Código Civil, ¿verdad? La fuente que establece el anterior Código Napoleónico, que puede, de alguna manera, no puede, sino que es fuente de lo que es nuestro ordenamiento jurídico. Hasta el momento, vean ustedes, desde el año 1976 hasta la fecha, nuestro Código Civil persiste, ¿verdad? Yo en la maestría que pasé ya en la Universidad Mayor de San Andrés hace un tiempo atrás, ya había un anteproyecto de reforma del Código Civil, en el cual se habían establecido otros elementos, ¿no? Otros sistemas, por ejemplo, de propiedad, de regulación de la propiedad, ¿no? Hay otros que han aparecido. Ahora simplemente nosotros acá en el 105 del Código Civil hablamos de la propiedad, ¿no? Hablamos de la posesión en el artículo 87, hablamos en ese contexto, ¿verdad? Pero hoy podemos darnos cuenta que en el ámbito social, en el ámbito urbano, ¿no?, existen otras formas de propiedad, Ok, ¿verdad? Otras gracias. formas de propiedad. Veamos qué lo que pasa acá en la ciudad de La Paz, por ejemplo. Sí, nos ofrecen algunas propiedades, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, el Urubó, nos dicen, hay otras ciudades, ¿cómo se dice esto? Ciudad de Santa Cruz, la gran ciudad, cosas por el estilo, ¿verdad? Que han generado una conceptualización de lo que es un modo distinto de propiedad que ahora nosotros tenemos que abordar en el ámbito regulatorio. Son hechos que vamos a ver, sí, son hechos que han generado, que han evolucionado en el ámbito del derecho y que los mismos ahora necesitan regularse, sí, necesitan adaptarse a un marco jurídico para ver qué tipo de propiedad nosotros, por ejemplo, estamos encontrando, estamos comprando cuando adquirimos un bien inmueble, ¿no? En una de esas urbanizaciones en Santa Cruz, por ejemplo, ¿verdad? O aquí también en la ciudad de La Paz, ¿no? Hay urbanizaciones cerradas, ¿verdad? Donde dice, vendemos una urbanización, un inmueble en una urbanización cerrada, en un condominio, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál será la naturaleza del derecho de propiedad que nosotros adquirimos dentro de ese contexto? ¿Será simplemente la propiedad de unos 200 o 100 metros cuadrados? ¿Será parte del uso, el uso común que tenemos sobre las áreas de uso común? ¿Verdad? Entonces, todo eso falta regular en el ámbito de lo que es nuestro Código Civil, distinguidos colegas. Y bien puede servir, ¿no? Bien puede servir como un tema de tesis para ir regulando esta normativa y hacer de que tal vez en el anteproyecto del Código Civil se pueda incluir ese tipo de reformas, ¿no? A los tipos y formas de propiedad que están evolucionando actualmente. Si me permite, colega Eddie, por favor, podríamos desactivar su micrófono. Bueno. Analizando, distinguidos colegas, vamos a ver en el ámbito de lo que es el hecho, acto y negocio jurídico, ¿verdad? Elementos que desde la doctrina francesa, desde la doctrina italiana, se adecúan a lo que es aquellos hechos y contratos y aquellas relaciones en lo que significa la contextualización del contrato en un hecho que tiene por objetivo crear consecuencias jurídicas, en un acto jurídico que tiene por consecuencias determinar un efecto jurídico y como también en el negocio jurídico, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo en la teoría de los contratos cuáles son los elementos que concurren a la hora de establecer un análisis de lo que es el derecho contractual, ¿no? El derecho de los contratos. De hecho, ustedes han debido ver tal vez en un anterior módulo lo que es personas, ¿no? Bienes, derechos reales también, ¿no? Elementos que son constitutivos de la relación contractual, ¿no? No están al margen. De hecho, son elementos que los vamos a manejar muy dinámicamente ahora en estas sesiones que nosotros vamos a tener en adelante, ¿verdad? Analizaremos, como les decía, lo que es la teoría general de los contratos. Esa teoría general de los contratos, viendo de lo que son los hechos jurídicos, aquellos que tienen relevancia jurídica y aquellos que no tienen relevancia jurídica, ¿verdad? En los que tienen relevancia jurídica vamos a establecer aquellos hechos fundamentalmente de las personas, ¿no? Que van y nacen por voluntad de las personas, ¿verdad? Por el querer de las personas. Se genera un hecho jurídico, ¿no? Un hecho jurídico. En acto jurídico, ¿verdad? Es el consenso ya que vamos apuntalando en el ámbito de lo que es el 450 del Código Civil. Es decir, la coincidencia en el ámbito de lo que es el consentimiento de las partes para generar un determinado efecto jurídico que tenga reconocimiento jurídico, que tenga eficacia jurídica en el ámbito legal, ¿verdad? En el hecho jurídico. Y el negocio jurídico, ¿verdad? Otra especie en el ámbito de lo que es esta teoría de los contratos que también tiene similares características, pero ya con otros elementos que los vamos a ir detallando más adelante. Vamos a ver la clasificación de los contratos, ¿sí? La clasificación de los contratos, cómo se clasifican, qué tipo de contratos tenemos, contratos unilaterales, bilaterales, ¿verdad? Contratos que están siendo en el ámbito que se conjuncionan en el ámbito de la voluntad de las partes o de varias otras partes que concurren en la formación de ese acuerdo que tiene por objeto generar consecuencias jurídicas. ¿De acuerdo? Algo muy importante, ¿verdad? Vamos a ver la formación e interpretación de los contratos. En este contexto vamos a ver los vicios del consentimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los vicios que pueden establecer de manera dolosa, de manera fraudulenta, arrancar el consentimiento de las partes? Y en este tema vamos a analizar muy de cerca lo que es el artículo 549 de nuestro Código Civil, ¿sí? El 549, causas de nulidad del contrato, y el 554 también, ¿no? Causas de anulabilidad del contrato, ¿verdad? Elementos que vamos a ver
en coordinación en lo que es la jurisprudencia, ¿sí? Ya existe una ratio decidendi que modula esta situación. Vamos a ver que hay una mala interpretación en estos artículos, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, el 549 nos dice causas de nulidad del contrato. Nos está hablando por faltar en el contrato el objeto o la forma prevista por la ley como requisito de validez, dice, ¿no? Entonces, falta en el contrato el objeto o la forma prevista, el objeto y la forma. En el segundo numeral nos dice por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley. En el tercer numeral, por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato. 4, ¿no? Numeral 4 de este artículo 549 nos habla por error esencial, ¿no? Sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. Y finalmente, en el numeral 5 nos dice en los demás casos determinados por la ley, ¿no? Imagínense, aquí no habla de lo que es el elemento esencial en la formación de los contratos, ¿no? El artículo 452 del Código Civil nos está estableciendo cuáles son los requisitos esenciales en la formación de los contratos, ¿no? Y uno de los elementos básicos que enumera el 452 del Código Civil nos dice el consentimiento de las partes, ¿sí? El consentimiento de las partes, es decir, aquella exteriorización de la voluntad de las partes que tiene por objeto materializar un elemento subjetivo del querer de las partes, ¿sí? Yo quiero comprar una computadora, ¿sí? Quiero comprar una computadora de última generación. Hay alguien, ¿no? Que me ofrece una computadora también de última generación. Sí, vamos a consensuar el precio. Dirá unos 5,000, 2,000, 3,000 bolivianos. Vamos a consensuar el precio, ¿verdad? Pero miren ustedes, en este 452, en el numeral 1 dice, ¿no? Requisitos de formación del contrato, el consentimiento. Pero paradójicamente, en el 549 nos dice, nulidad del contrato no existe. No, no existe ese elemento básico que pueda dejar sin efecto la existencia de un contrato como es la manifestación del consentimiento. Mas por el contrario, si ustedes me siguen, por favor, de hecho voy a pedirles, distinguidos colegas, que tengamos a la mano siempre nuestro Código Civil, nuestro Código Procesal Civil a la mano, la Constitución Política del Estado, como herramientas que vamos a trabajar en estas sesiones, ¿verdad? Si me siguen, distinguidos colegas, ¿sí? El artículo 554 del Código Civil nos habla de la anulabilidad del contrato. Es decir, la anulabilidad se entiende, se puede conceptualizar, se puede interpretar, se puede entender como aquel contrato, como aquella relación que puede ser materia de convalidación, materia de subsanación o de confirmación, vean ustedes, ¿no? Consiguientemente, veamos la interpretación normativa que tiene este artículo 554. Dice, casos de anulabilidad del contrato. Dice, el contrato será anulable. Aquí salta, ¿no? Por falta de consentimiento para su formación. Por falta de consentimiento. Y esto vamos a ver, distinguidos colegas, ¿sí? Que la jurisprudencia, hoy por hoy fuente directa de aplicación de derechos, ¿no? Modula esta situación cuando establece el análisis, por ejemplo, de lo que es la nulidad y la anulabilidad, ¿verdad? Hace un exquisito análisis, esta sentencia constitucional 919, quebrado 2014, del 15 de mayo, ¿no? Cuando determina que esta situación, por ejemplo, de la nulidad y la anulabilidad, son institutos que merecen ser analizados desde la óptica jurisprudencial al determinar que, por ejemplo, ¿no? La ausencia del consentimiento en la realización de un contrato se puede comprender como aquel acto ilícito que ha nacido, ¿no? A la vida del derecho, que ha generado tal vez consecuencias, pero que en el ámbito de lo que es este
comprendido del artículo 554 llama a que podría ser confirmable, llama a la posibilidad de que podría ser ratificado o confirmado, ¿verdad? Sin embargo, esta ratio decidendi de esta sentencia constitucional nos va a decir que si el hecho emerge de un acto ilícito que contraria a los principios ético-morales del artículo 8 de la Constitución Política del Estado, ¿no? No puede ser confirmable, ¿verdad? No puede ser susceptible de convalidación, ¿verdad? Consiguientemente, lo que es nulo es algo que no existe a la vida jurídica del derecho, es algo al cual no le podemos atribuir consecuencias jurídicas, ¿verdad? Entonces, son elementos que en algún caso, sí, del análisis de todos estos contextos, vamos a ir viéndolos a lo largo de estas jornadas de clase. Este artículo 450 de nuestro Código Civil, ¿no? A la luz de lo que es el análisis convencional, a la luz de lo que es la interpretación de, en el ámbito doctrinal, nos dice que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica, ¿no? El profesor Walter Kaune diría que no solamente podríamos llamarlo personas, dice, ¿no? Sino que tendríamos que llamarlo partes, ¿verdad? En ese contexto vamos a identificar la situación en el ámbito de la capacidad también que puedan tener, ya sea las partes, entraremos en la discusión de que pueden ser partes o pueden ser personas las que tengan interés en la realización, en la materialización de lo que es un negocio, un acto o una relación jurídica o un vínculo jurídico que va a generar en obligaciones para las partes o para las personas, ¿verdad? Asimismo, vamos a ver en este otro elemento lo que es la capacidad, ¿verdad? La capacidad, un elemento fundamental para la convalidación, confirmación o para la estructuración de un determinado contrato, ¿verdad? ¿Qué nos dice el 452 del Código Civil? ¿No? Reitero, a ver, vamos a leerlo. Dice, son requisitos para la formación del contrato, dice, el consentimiento de las partes, ¿verdad? El consentimiento de las partes, el objeto, la causa y la forma, ¿verdad? Nos está hablando de la forma, siempre que sea legalmente exigible. Y aquí yo a criterio muy personal, de acuerdo a lo que he visto, de acuerdo a lo que hemos estudiado hasta la fecha, yo le añadiría un elemento más como requisito en la formalización de los contratos, ¿no? La capacidad de discernimiento, ¿sí? Que tenga que tener las partes al momento de suscribir un determinado contrato, ¿verdad? El discernimiento para ver si evidentemente es acorde a mis intereses, ¿no? Es acorde a mis intereses o finalmente en interés de quién estoy haciendo, ¿no? Tal vez por efecto de un mandato estoy haciendo un contrato, ¿verdad? Voy a exteriorizar mi aceptación, ¿verdad? En ese contexto, sí, habría que pensar si tal vez ese elemento, ¿no? Del discernimiento, de saber si está bien o no, sí, añadir como un requisito en la formación de los contratos, ¿no? Que nos llama el 452 del Código Civil. Este elemento que vamos a ir viendo más adelante va a ver el tema de la capacidad desde la visión de que, como les decía hace un momento atrás, no solamente en el ámbito de los contratos vamos a ver lo que es la doctrina de los contratos o aquella noción que nos dice el 450 por el cual las personas se ponen de acuerdo para crear, modificar y o extinguir una relación jurídica, ¿verdad? No solamente eso, sino que esta capacidad engloba varios elementos, ¿verdad? Varios elementos desde la visión, desde el enfoque de lo que es la persona, ¿verdad? ¿Desde qué momento tenemos capacidad nosotros para poder formar, para poder firmar, para poder de alguna manera contextualizar un determinado contrato, ¿verdad? ¿Cuál es la capacidad de obrar? Y aunque así tengamos capacidad de obrar, ¿verdad? Aunque así tengamos, hay determinados hechos que en materia de contratos no se pueden ejecutar, ¿no?
vamos a ir en análisis del 592 del Código Civil. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura de este artículo, distinguidos colegas? El artículo 592 del Código Civil. ¿Tienen su Código Civil, no? Distinguidos colegas, a la mano, por favor. ¿Alguien me puede colaborar con este artículo, con la lectura de este artículo 592? Bien. Esta sección 2 nos habla de los contratos en particular, ¿verdad? A partir del artículo 584 nos habla de lo que es la compra-venta, ¿verdad? De la venta nos dice, ¿no? Y de manera específica, sí, vamos a leerlo este artículo 591 del Código Civil. Ese es el que me refería, ¿no? Ha habido un error, ¿no? El 591 del Código Civil. Prohibición de venta entre cónyuges, dice, ¿no? Podemos tener capacidad plena para la realización de los contratos, ¿sí? Pero hay un elemento fundamental que en la realización de algunos contratos no tenemos la suficiente capacidad como para poder realizarlo. Por ejemplo, ¿verdad? Este 591 que nos dice el contrato de venta, prohibición de venta entre cónyuges, dice el nomen juris, ¿verdad? Y dice, el contrato de venta no puede celebrarse entre cónyuges, excepto cuando están separados en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, nos dice, ¿no? El artículo 591, ¿verdad? Entonces, alguien puede tener plena capacidad para desarrollar diversas actividades, para formar diversos contratos, por ejemplo, pero hay un elemento fundamental de prohibición en el ejercicio de esa capacidad cuando se trata de querer o de poder establecer un contrato de compra-venta entre cónyuges, ¿no? Lo mismo nos habla el artículo 666 también del Código Civil, ¿sí? ¿Qué nos dice el 666? Donación entre cónyuges, ¿no? Entre cónyuges o convivientes, dice, ¿no? Los cónyuges durante el matrimonio o los convivientes durante la vida en común no pueden hacerse entre sí ninguna liberalidad, exceptuando las que se conformarán a los usos, dice, ¿verdad? Entonces, hay unas limitaciones a la capacidad que tienen las partes en la realización de determinados contratos, como también puede ser, por ejemplo, el tema de lo que es la compra, ¿no? De algunos ciudadanos extranjeros, por ejemplo, la compra de algún terreno dentro del territorio nacional, ¿no? Tiene limitaciones también, ¿no? Vamos a ver la causa y la forma, ¿verdad? El 452 en sus numerales 3 y 4 nos está estableciendo lo que es la causa y la forma. Antes, vamos a ver aquí también está previsto lo que es el objeto, ¿verdad? El objeto de cumplimiento de la obligación. El objeto de cumplimiento de la obligación no va a ser, digamos, esa computadora que yo pretendo comprar, por ejemplo, ¿verdad? No va a ser, sino el objeto es la prestación que tienen, la obligación subjetiva que tienen las partes en la realización de un determinado contrato, ¿verdad? A eso vamos a llamar como el objeto del contrato. Hay un objeto del cual tiene que cumplir el vendedor, hay un objeto que tiene determinado que tiene que cumplir el comprador, ¿verdad? Entonces, son elementos que los vamos a ir analizando. La causa, ¿verdad? Un elemento fundamental subjetivamente para determinar cuál es la causa de la realización de los contratos, ¿no? La causa ilícita, el motivo, vamos a ir analizándolo, elementos sobre los cuales se puede de alguna manera, sí, impugnar la realización de determinados actos de contenido patrimonial que son siempre parte de los contratos. Llegaremos en este numeral 3 a lo que es la forma de los contratos, ¿sí? La forma de los contratos. El 452 en su numeral 4 nos habla de la forma, siempre que sea legalmente exigible, nos dice, ¿no? Siempre que sea legalmente exigible.
Y aquí se acata lo que es el principio de forma en la realización de determinados contratos, ¿verdad? El artículo 491 del Código Civil, por ejemplo, nos está detallando de manera expresa qué contratos tienen que celebrarse mediante documento público, ¿verdad? ¿Alguien me puede colaborar con la lectura de este artículo, distinguidos colegas, por favor? El artículo 491 del Código Civil. Sí, doctor, yo le colaboro, doctor. Gracias, doctor Oscar. Adelante, por favor. Artículo 491. Contratos y actos que deben hacerse por documento público. Deben celebrarse por documento público. 1, el contrato de donación, excepto la donación manual. 2, la hipoteca voluntaria. 3, la antícresis. 4, la subrogación consentida por el deudor. 5, los demás actos señalados por la ley. Muchas gracias, doctor Oscar. Muchas gracias. ¿No? Entonces, estos documentos, estos contratos que nos está detallando el 491, concuerdan con lo que establece el 452, numeral 4 de nuestro Código Civil. Es decir, como requisito de forma y solemnidad que requieren para que el mismo tenga eficacia jurídica, para que tenga validez legal, ¿verdad? Esto va a estar establecido en lo que es el artículo 1287 del Código Civil, ¿verdad? Si revisamos el 1287 del Código Civil, nos habla justamente de los documentos públicos. Aquí está, ¿sí? De los documentos públicos, subsección 1 del documento público nos dice. Concepto: documento público o auténtico es el extendido por las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe pública. Romano 2. Cuando el documento se otorga ante un notario público y se inscribe en un protocolo, se llama escritura pública, ¿verdad? Entonces, estos elementos que en algunos casos contradicen o son contrarios, digamos así, en su elaboración, a veces no tienen los requisitos de forma, ¿verdad? No tienen requisitos de forma o la solemnidad que nos está pidiendo el código para su eficacia jurídica, entonces carecen, son vulnerables, digamos así, en los efectos que puedan generar los mismos, ¿verdad? A eso nos vamos a referir, por ejemplo, al contrato de antícresis, ¿verdad? El 491, como nos ha leído el doctor Oscar Chanés, dice, ¿no?, que se deben suscribir, ¿no?, que deben hacerse determinados actos mediante instrumento público, en este caso el contrato de anticrético, ¿verdad? La antícresis tiene que celebrarse mediante documento público, ¿no? El 491 ratifica eso. El 1430 del Código Civil también establece que el contrato de anticrético, a los efectos de tener ese derecho de preferencia, ese derecho de persecución sobre la cosa, sí, tiene que hacerse mediante un contrato de anticresis, de documento público mediante notaría de fe pública, ¿no? El contrato tiene que estar rubricado ante notaría de fe pública, ¿no? Un documento público, ¿no? Ese es el requisito que tiene que tener para su convalidación, para su eficacia jurídica en el ámbito de lo que es una preferencia de pago, un derecho de detención y persecución, ¿no?, que tengamos sobre la cosa. Y más todavía, ¿no?, si tiene ese documento público, eficacia jurídica, si se ha rubricado de esa manera, tiene pues la posibilidad registral de ser inscrito en derechos reales, ¿no? Artículo 1538 del Código Civil, para ser público y oponible respecto de terceros de los derechos que emergen de ese contrato de antícresis, ¿verdad? Lo contrario, ¿no? Lo contrario será pues lo que normalmente a veces vienen a la oficina y dicen, no, yo no quiero escritura pública, yo quiero simplemente un documento privado, dicen, ¿verdad? Entonces ahí establecer tal vez que podamos añadirle a ese contrato una cláusula de conversión, como nos establece el artículo 1288 también del Código Civil.
Efectos de los contratos, ¿no? Vamos a ver en este capítulo lo que es la validez de los contratos, validez y eficacia de los contratos, validez y eficacia de los contratos respecto de la voluntad subjetiva que han tenido las partes para consensuar este elemento fundamental, ¿no? ¿Cuándo es inválido, cuándo es ineficaz, ¿no? Un contrato, cuando no tiene elementos que están regulados en el 452 del Código Civil, cuando no obedece a un principio de forma en su materialización, ¿verdad? Son contratos que no tienen eficacia, que no tienen validez fundamentalmente, ¿verdad? Que, como dice el 1288, tal vez nos pueden servir como documento privado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver todos esos elementos que son constitutivos de una relación contractual. Vamos a ver también la disolución de los contratos, cómo se disuelven los contratos, ¿verdad? Por voluntad de las partes en el ámbito consensual, cómo determinamos la disolución de los contratos. Hasta aquí, distinguidos colegas, ¿qué opinión tienen o qué observación tienen respecto de este plan que vamos a tener a lo largo de estos días, de estas jornadas de trabajo que vamos a desarrollar? A ver. Doctor, buenas noches. Vilma Centeno le habla. Doctora Vilma, Me adelante, parece que por favor. me parece que el proyecto de estudio para el módulo es excelente. Me gustaría que podamos ahondar un poco en el tema de la nulidad y anulabilidad, ya que son elementos que por lo general suelen confundirse bastante en el ejercicio de la profesión, porque siempre hay un elemento que distingue una causal de la otra. Entonces, sería como sugerencia eso, doctor. Muchas Sí, gracias. doctora. Claro que sí, doctora Vilma, ¿no? Para eso justamente estamos recurriendo a lo que es la jurisprudencia, ¿verdad? Si nosotros determinaríamos, si nosotros nos quedamos en la interpretación normativa, por ejemplo, que nos establece el artículo 549 y el 554 del Código Civil, pues estaríamos dando eficacia, estaríamos dando validez, por ejemplo, a un acto que tal vez ha nacido producto de algo ilícito, de una falsificación, de algún elemento doloso, ¿verdad? Que altera y no coincide con los principios que establece el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, los principios ético-morales, ¿verdad? Que son de orden público. Entonces, esa interpretación vamos a ver de acuerdo a una sentencia constitucional que modula ahora este elemento de lo que es la falta de consentimiento, ¿no? Como causal de, ya no de anulabilidad, sino como causal de nulidad de los contratos. ¿Sí? Vamos a ver en el ámbito jurisprudencial mediante esta sentencia constitucional, porque esta misma ratio decidendi dice, ¿no? No podemos nosotros dar convalidación, no podemos dar confirmación, no podemos subsanar con el consentimiento, ¿sí? Un contrato que ha nacido viciado, un contrato que altera el ordenamiento público en la naturaleza de lo que es una transferencia, por ejemplo, ¿no? Figúrense, a ver, imagínense que yo tengo mi lote de terreno y bueno, yo viajo al interior o viajo al exterior y regreso y cuando me entero de que mi cuidador ha falsificado mi firma, ha alterado mis documentos y lo ha vendido a otra persona, ¿no? En la interpretación normativa, ¿no? De la anulabilidad del contrato, ese contrato sería anulable por falta del consentimiento, ¿verdad? Imagínense, cuando debería ser directamente nulo, ¿verdad? Por falta de consentimiento, debería ser nulo. Entonces, así habla nuestro Código Civil. Empero, el razonamiento jurisprudencial, la ratio decidendi de esta sentencia constitucional que hace un análisis exquisito en el ámbito de lo que es la nulidad y la anulabilidad, nos va a enseñar de que este elemento de la anulabilidad por falta de consentimiento no puede estar en ese contexto, ¿verdad? Sino que simple y llanamente como jurisprudencia aplicable a este determinado caso, podríamos nosotros establecer que este elemento de la línea jurisprudencial que determina la interpretación de estos dos artículos como fuente directa de derechos, vamos a ver la aplicación de que la falta de consentimiento en un determinado contrato es simple y llanamente causal de nulidad, ¿sí? Causal de nulidad del contrato, ¿verdad? Una anulabilidad puede ser, imagínense, yo he vendido un lote de terreno también, en un caso ya más práctico, he vendido un lote de terreno
que es parte que hemos conseguido dentro de nuestra comunidad ganancialicia conjuntamente mi cónyuge, y solamente está mi nombre y bueno, lo vendo el terreno, ¿no? Y salta en derechos reales de que, por decir, estoy casado o finalmente mi cónyuge regresa, qué sé yo, ¿no? Ese contrato podemos confirmar. Mi cónyuge dice, ¿no? Vamos a firmar una nueva escritura pública en el cual vamos a confirmar, convalidar ese contrato de compraventa, ¿no? De compraventa realizado por el señor Jorge Arias en favor del señor Perico Pérez, y yo, en calidad de cónyuge, otorgo mi consentimiento con la transferencia al tenor del artículo 192 del Código de las Familias, ¿no? Y consiguientemente, ambas personas aquí, don Jorge y la esposa, ratificamos la transferencia en favor del señor Perico Pérez. Ahí está, ¿no? Es un contrato que era anulable, pero por efecto de esa confirmación, por efecto de esa convalidación que ha hecho una de las partes, tiene ahora efectos jurídicos. Lo que no se adecua a lo que es el contrato, que tiene por defecto la ausencia del consentimiento, ¿verdad? Entonces, esos elementos nos van sirviendo como efectos que generan justamente este tipo de contratos. ¿Algún otro colega más que quiera participar? Distinguidos colegas, por favor, adelante. Doctor, soy Vilma Centeno, otra vez quería poner un punto más como sugerencia de análisis. Con respecto al consentimiento de los contratos, que es un elemento fundamental, me gustaría que podamos ver el tema de la interpretación del consentimiento íntimamente ligado a la capacidad, y la capacidad entendida desde el punto de vista del discernimiento completo de la comprensión y el entendimiento de lo que se está suscribiendo en el contrato. Le digo esto ¿por qué? Porque muchas veces sucede que se suscriben contratos personas que son de la tercera edad y que pueden o no pueden estar ligados al tema de la demencia senil, por ejemplo, el tema de la falta de discernimiento, o muchas otras personas que tienen este tipo de trastornos de la mentalidad, como sea la bipolaridad y otro tipo de circunstancias mentales, que no precisamente genera la incapacidad de la comprensión, pero sí la disminuye en un modo bastante considerable. Entonces, me gustaría que podamos todos participar y podamos dar nuestras opiniones de los casos que hemos podido ver, para que usted nos ayude con su análisis o su interpretación acerca de la comprensión exacta de la capacidad, porque tenemos entendido en nuestro Código Civil la capacidad de obrar, la capacidad de entender o de hacer, pero esta a veces tiene algunas limitantes que no están detalladas en nuestra normativa. Como le decía, el caso de personas que sufren esquizofrenia, pero puede o no pueden estar medicadas, puede o no pueden tener la capacidad de comprensión. ¿Cómo delimitamos eso? ¿Cómo lo aplicamos eso a la vida jurídica? Me gustaría que podamos ahondar a detalle ese tema. Muchas gracias. Gracias, doctora Vilma. Indudablemente, ¿verdad? Miren, yo en mi experiencia profesional he estado como notario de fe pública durante 10 años, ¿no? Del año 2008 hasta el 2018 hemos estado como notarios de fe pública, y gracias por la participación, doctora Vilma Centeno, ¿no? Para transmitirles que en esa experiencia de esos largos 10 años he visto muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Indudablemente han sido una serie de acontecimientos que se han generado a lo largo de lo que es la realización de los contratos. Había gente que, por ejemplo, como dice la doctora Vilma, un día decía, bueno, voy a vender, ¿no? Estoy vendiendo, ¿no? Estoy dando, por decir esto, a una tercera persona. Al día siguiente se retrataba de esa circunstancia porque tenía algún defecto, algún problema de lucidez mental, ¿verdad? Alguna deficiencia mental por ser adulto mayor, ¿verdad? Adulto mayor. Entonces, estos elementos actualmente en el ámbito de la ley del notariado plurinacional, ¿no? Los notarios de fe pública, ustedes han debido constatar que actualmente el notario de fe pública, para asegurar la eficacia jurídica de este documento, para asegurar la eficacia y la fuerza que pueda generar el documento emergente de la tarea del notario de fe pública, se asegura de que tenga una valoración, ¿verdad? Una valoración por autoridad competente. En este caso puede ser por la dirección del adulto mayor, por ejemplo, del gobierno autónomo municipal, que da una certificación que la persona que quiere vender, siendo adulto mayor, se encuentra en plena lucidez de su capacidad
¿no? Está en pleno ejercicio de esa facultad de discernimiento que tiene para ejercitar este contrato de compra-venta. Pese aquí en la norma, ¿no? Aquí en la norma no establece esa situación. Por eso les decía yo hace un minuto atrás, ¿no? Cuando analizábamos este 452 del Código Civil en las reformas, si estuviera yo de cerca, diría que vayamos a que se analice, ¿no? Se interponga ahí como requisitos, se añada ese elemento fundamental del discernimiento, que es aquella capacidad que tienen las personas de poder determinar algún hecho que vaya acorde a sus intereses, que si está bien o está mal, por decir, ¿verdad? Entonces, estos elementos que tengan por importancia y por efecto generar fundamentalmente un contrato válido. Sí, un contrato válido. Si el contrato no vamos a tenerlo, no va a ser, no adolece de algunos elementos que obviamos, por decir, en los requisitos de formación del contrato, y algunos elementos como lo que la doctora Vilma Centeno nos ponía en tela de juicio ahora, lógicamente es que ese contrato va a ser vulnerable. ¿Verdad? Va a ser impugnable desde todo ámbito, porque siempre los contratos tienen un contenido de carácter patrimonial. Las obligaciones que las partes generan a partir de la suscripción de los contratos son de contenido patrimonial, ¿no? Consiguientemente hay una relación patrimonio-patrimonio entre quien es el deudor y entre quien es el acreedor, ¿verdad? Entonces no hay obligación persona a persona, digamos así, sino que hay un elemento fundamental entre lo que es el vínculo del patrimonio. En ese contexto, distinguidos colegas, ¿no? Hay que ver de cerca este tema de la capacidad y aquella suerte de las personas adultas mayores que hoy por hoy concurren a las notarías de fe pública, ¿no? A la realización de un determinado contrato. Nada les prohíbe, lógicamente, ¿no? Nada les prohíbe. Y por ejemplo, en algún momento yo les dije, señora, ve, y yo les dije, necesito un certificado de la dirección del adulto mayor que me permita asegurar que usted está plenamente, en pleno uso de su capacidad mental para poder vender este terreno. Y el señor estaba más lúcido, creo que yo, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué usted me está pidiendo? Eso no dice en la norma, no dice en el Código Civil, no dice en la ley del notariado. La situación es que yo quiero vender y punto. Usted no me puede limitar ese derecho, me dijo, ¿no? Y bien argumentado, bien fundamentado el señor, ¿no? Entonces, hay casos como este, pero hay otros casos en los cuales hay otros escenarios, ¿no? En algún caso yo hablo muy bien el Aymara y, bueno, había gente que venía del área rural y con las personas ahí que eran sus hijos. Entonces, estaban sentadas ahí en la oficina y les decía, en el momento de la suscripción, el momento de elaborar el contrato, les decía, en Aymara les preguntaba, ¿Kunarush Juta? ¿Kun Suranyamaja, caja oficina Anja? Les decía, ¿no? ¿A qué has venido? ¿Qué cosas tienes que hacer aquí en la oficina? Entonces ellos en Aymara me decían con la confianza, ya me decían, Haniu Kunsnayayakti, o Irpaniwayito, decían, ¿no? Yo no sé nada. Mi hijo nomás me ha traído aquí, vas a firmar unos papeles, no sé qué papeles será, dice, ¿no? No sé de qué se trata. Y le aclaraba, yo, pero estás vendiendo tu terreno por este contrato. No, yo no quiero vender, decía. Aníbal Jañataquiquite, no es para vender ese mi terreno, decía, ¿no? Yo ese terreno tengo que dar a mis otros hijos más, no es solamente para él, decía. ¿No? Entonces ahí me aclaraba y ahí ipso iure teníamos que frenar el contrato y les decía, ¿sabes qué? Esto no, la señora no ha manifestado así. Entonces esto es así y bueno, se paralizaba, ¿no? El acto, el contrato y decía, pues bueno, pero te he dicho, disimulaban ahí en la oficina las personas, ¿no? Generalmente los hijos, unos 2 o 3 hijos, cuando en realidad la señora confesaba de que los hijos eran más y la casa tenía que ir también para otras personas. Entonces, son esos elementos, distinguidos colegas, que, como les reitero una vez más, valga este elemento de poder contarles, hacerles saber estas anécdotas, que al tenor del 452 no se reduce simple y llanamente el tema de lo que es el consentimiento, ¿verdad? Como decía la doctora Centeno, hay que analizar el ámbito de lo que es la capacidad de las partes al momento de la suscripción de un determinado contrato en el objeto que van a establecer las partes en su cumplimiento, ¿sí? La causa que motiva la realización del contrato. ¿Sí? Una causa lícita o será una causa ilícita, ¿no?
Vamos a determinar cuál ha sido la causa, el motivo fundamental que ha emergido de la voluntad de las partes en la materialización de ese elemento acorde a lo que es el derecho. ¿Sí? Acorde a lo que es la norma. La ley, el principio legal, el principio jurídico es el que le va a asignar una determinada eficacia jurídica a la voluntad que tienen las partes en la celebración de un determinado contrato. ¿De acuerdo? La forma, les reitero una vez más, la forma, ¿no? La forma, nos dice cómo es la forma, un contrato de anticrético, decíamos, con documento privado, como normalmente lo hacemos, ¿verdad? Y al final de cuentas nos enteramos de que el dueño de casa, pues, que en este momento ya es deudor de nuestra creencia, caramba, había tenido muchas más obligaciones. Y si es documento privadito, así como lo tenemos rubricado, ¿qué eficacia tendrá? ¿Verdad? ¿Qué eficacia tendrá respecto de otros documentos públicos que ya tienen ámbito registral en derechos reales, por ejemplo, respecto de la creencia, ¿verdad? Entonces vamos a hacer simple y llanamente un documento de un quirografario, digamos así, para establecer nuestra creencia o nuestro interés también. Eso, mis queridos colegas, ¿algún aporte más también, por favor? A ver, ¿alguien más? Buenas noches, doctor. Quiero hablar de Doctora Guadalupe, adelante, por favor. Buenas noches. Doctor, viendo la explicación y de los temas que vamos a tratar, me parece muy interesante los puntos que se van a tomar en cuenta sobre los contratos, sobre la anulabilidad y la de los contratos que puedan haber y hacerlo, que hay que analizarlo bien a fondo, incluso eso nos va a ayudar mucho en el ejercicio de la abogacía. Me parece excelente el marco teórico que vamos a tomar y estoy ansiosa por empezar sus clases, doctor, y nos ayude bastante con el conocimiento, ¿no?, de los contratos. Gracias, doctora Guadalupe. Sí, vamos a ir transmitiendo lo que conocemos, ¿no? Lo que hemos visto en la experiencia profesional, transmitiéndoles para que podamos ir juntamente con ustedes, de acuerdo a la experiencia que ustedes también están viendo en la práctica profesional y interactuando en lo que es esta relación que vamos a ir analizando sobre el tema específico de los contratos, ¿no? Como numeral 6, ¿no? Vamos a ver el tema de lo que es los contratos nominados, ¿verdad? Hay determinados contratos que están siendo nominados en nuestro ordenamiento civil, ¿no? Por ejemplo, la compra-venta, ¿no? Hace rato hablábamos del artículo 584 del Código Civil, ¿no? Vamos a leerlo, a ver dónde está. Aquí está, ¿no? El artículo 584. Nos dice este nomen juris que comienza este título, nos dice de los contratos en particular, de la venta, nos dice, ¿no? Y dice sección 1, disposiciones generales. Artículo 584, noción. La venta es un contrato, ¿sí? La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero. Ahí está, ¿verdad? Hay un contrato sinalagmático perfecto que establece el cumplimiento de obligaciones entre ambas partes, ¿verdad? Entre ambas partes. Y esto lo vamos a relacionar, distinguidos colegas, a lo que es algunos elementos emergentes del incumplimiento, por si acaso, de este tipo de contratos. Los vamos a asociar, colegas, a lo que es los procesos de estructura monitoria, el accionamiento de procesos de vía de estructura monitoria, por ejemplo, en la obligación de dar, en la obligación de hacer, ¿verdad? Que en ejecución de sentencias tienen elementos bien fundamentales y transformadores en lo que es la ley 439 respecto a lo que ha sido anteriormente nuestro Código de Procedimiento Civil de 1976. El tema de la compra-venta es muy, muy importante verlo cuando genera obligaciones de ambas partes, ¿no? Ambas partes. Vamos a ver, por ejemplo, cuando hay un contrato de compra-venta con solamente la minuta, ¿verdad? Cuando es solamente con la minuta.
¿no? Una experiencia yo les voy a contar en este momento, cuando había un contrato de compra-venta, una minuta solamente de transferencia, y hacían el reconocimiento de firmas y rúbricas, ¿no? En proceso preliminar ante el juzgado. Y terminado el proceso preliminar, ahí le añadían un memorial al juzgado, le decían, señor juez, solicito orden de protocolización, decía, ¿no? Entonces el juez decía en su proveído, dice, por ante cualquier notaría de fe pública de este distrito judicial, procédase a la protocolización de la presente minuta de transferencia. Y listo, así era de simple y llano, ¿verdad? Hoy por hoy vamos a analizar el artículo 430 del Código Procesal Civil, ¿sí? El 430 del Código Procesal Civil. A ver si me ayudan, por favor. Aquí está. Nos habla de las obligaciones de hacer, ¿verdad? Que a diferencia de lo que es el anterior Código de Procedimiento Civil, hoy establece nuevos mecanismos de ejecución de sentencia y también nos ofrece alternativas en el cumplimiento de la materialización de la sentencia, ¿verdad? Por ejemplo, miren ustedes en este artículo 430 del Código de Procedimiento Procesal Civil, en la Ley 439, ¿sí? El Romano 3 nos dice, si el condenado al otorgamiento de escritura pública de transferencia de un derecho y en su caso a efectuar la entrega del bien, no cumpliere, dice, no cumpliere con la obligación en el plazo de 10 días, la autoridad judicial subsidiariamente otorgará la escritura y si así corresponde, dispondrá se efectúe la entrega en la forma establecida por el parágrafo primero del artículo anterior, ¿verdad? Entonces, ahora ya no hay esa situación de la orden de protocolización, sino que la minuta, por ejemplo, que no ha querido ser protocolizada por el vendedor, a veces aducen, ¿no? Dicen, muy barato te he dado, o finalmente ya no quieren, por alguna razón o X motivo, ya no quieren firmar el protocolo notarial. Rehúsan cumplir con esa obligación. Entonces, o bien le dicen, ¿sabes qué? Me tienes que aumentar 10,000 más o 5,000 más, muy barato te he dado, dicen. Entonces, para ese contexto, aquí está la fórmula, ¿verdad? Este artículo 430 en el régimen de las obligaciones de dar, es en el régimen de los procesos de ejecución, ¿no? De otras obligaciones que dice este capítulo, en el cual nosotros podemos elevar a instrumento público mediante proceso preliminar, proceso preparatorio, en diligencia preparatoria, esa minuta, ¿verdad? Y pedirle al juez que, como nos está diciendo, subsidiariamente ante el incumplimiento de la obligación que tiene el vendedor, subsidiariamente él nos pueda firmar la escritura pública de transferencia de ese bien inmueble, ¿verdad? Y en su caso todavía va más allá en el cumplimiento de las obligaciones que emergen de esa relación contractual, ¿no? El juez nos dice que nos puede entregar, puede combinar a la entrega del bien, ¿no? Y en su caso, alternativamente, inclusive puede disponer auxilio de la fuerza pública, puede disponer la calificación de los daños y perjuicios que se nos ha ocasionado por la negligencia o por el incumplimiento de la obligación contractual que tenía el vendedor de firmar el correspondiente protocolo, ¿verdad? Entonces, este tema de la compra-venta, distinguidos colegas, tiene muchas aristas, ¿no? Para poder, de alguna manera, ver que nuestro Código de Procedimiento Civil, nuestro Código Procesal Civil, ahora la Ley 439, ¿sí? Alcanza un elemento muy rico en el ámbito de las posibilidades de materializar la sentencia, ¿verdad? En el anterior Código de Procedimiento Civil alcanzábamos una sentencia de cumplimiento de obligación de hacer finalmente, pero no nos daba las alternativas como para decir de qué manera podíamos materializar la sentencia, ¿verdad? Simplemente era una cosa juzgada y formal, ¿no? No había el cumplimiento material. Hoy por hoy, sí, nuestro Código Procesal Civil, la Ley 439, nos da otras fórmulas en el cual nosotros podemos efectivizar algunos elementos, como por ejemplo en la compra-venta, ¿verdad? En la compra-venta. En la compra-venta también vamos a hacer análisis de este artículo 585, ¿verdad? De la venta con reserva de propiedad, ¿verdad?
Sí, yo me estoy comprando un bien inmueble, sí, a 12 meses plazo de pago, ¿verdad? Entonces mensualmente voy a pagar. ¿Cuándo puedo ser legítimo propietario? ¿Cuándo soy propietario? ¿O desde qué momento puedo hacer uso del bien? ¿Sí? ¿Desde cuándo ejerzo la posesión del bien inmueble? ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo el ámbito de lo que es este contrato de trato sucesivo relacionado en el 585 del Código Civil. La permuta, ¿verdad? La permuta, ¿no? Aquel acuerdo de voluntades que tiene por objeto la disposición patrimonial entre las partes, ¿verdad? La disposición patrimonial entre las partes, ¿no? El mandato, ¿verdad? El artículo 804 del Código Civil que nos dice, a ver si alguien me ayuda, por favor. Este capítulo séptimo nos habla del mandato, dice, ¿no? De la naturaleza, formas y efectos del mandato, ¿sí? Téngase presente o nótese de que nuestro Código Civil no habla del poder, ¿verdad? No habla del poder. Habla de lo que es el mandato como un elemento genérico, siendo el poder un elemento en especie, ¿verdad? La especie de lo que es el mandato, ¿no? Entonces nos dice, el mandato es el contrato, dice claramente acá, ¿verdad? Ahí está. Revisando el artículo 804, dice, el mandato es el contrato, ¿sí? Es un contrato el mandato. El poder es un contrato, ¿sí? Es un contrato, dice, por el cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante, ¿verdad? Entonces, hay que verlo ese tema, ¿no? Y aquí en este contrato, en los contratos nominados, también vamos a ver otro elemento que me parece interesante, lo que es la transacción, ¿verdad? No sé si ustedes lo tienen a la mano. Alguien que me ayude, por favor, en la lectura del artículo 945, por favor, en primera instancia, y después el 949 también del Código Civil, por favor. Doctor Oscar Chanés, tal vez lo tiene a la mano, por favor, o tal vez la doctora Vilma Centeno, algún otro colega, doctora Ani Guadalupe, tal vez. Sí, doctor, buenas noches. Mi nombre es José Herrera. El Doctor Herrera, artículo, buenas noches, ¿cómo sí, está? buenas noches. Bien, doctor, gracias. El artículo 945 noción, en el parágrafo 1 dice, la transacción es un contrato por el cual mediante concesiones recíprocas se dirimen derechos de cualquier clase, ya que para que se cumplan o se conozcan, ya para poner término a litigios comenzados o por comenzar, siempre que no esté prohibido por la ley. En el parágrafo 2 se sobreentiende que la transacción está restringida a la cosa u objeto, materia de ella, por generales que sean sus términos. Gracias, doctor Herrera. ¿Qué Muchas otro artículo gracias. digo, doctor? El 949. Al 49. El 49, efectos de cosa juzgada. Las ¿Sí? transacciones, siempre que sean válidas, tienen entre las partes y sus sucesores los efectos de la cosa juzgada. Muchas gracias, querido doctor. Muchas gracias. ¿No? Entonces, vamos a añadir otro elemento acá en los principales contratos nominados que estamos haciendo referencia en este numeral 6, a lo que es tanto lo que es el mandato que está nominado acá, como también este artículo 945 que hace referencia a la transacción, ¿verdad? Que es muy diferente, por si acaso, a lo que es la conciliación, ¿verdad? En la transacción les está diciendo que es un contrato, ¿sí? Y si nos remitimos al análisis del 450 del Código Civil, nos dice hay contrato cuando dos o más personas. A diferencia de lo que es la conciliación, vamos a ver de que en la conciliación interviene un tercero, ¿verdad? Un tercero que se llama conciliador o mediador también en algunas otras legislaciones, ¿no? O tal vez en la aplicación e interpretación del 566 en parágrafo segundo del Código Procesal Civil, ¿no? La labor del juez que ahora cumple una función también de conciliador intrajudicial, ¿verdad?
Entonces, vamos a ir viendo todos esos temas. Otro tema importante, distinguidos colegas, en el ámbito siempre de lo que es este módulo de los contratos nominados, principales contratos, vamos a ver el artículo 685 del Código Civil, ¿sí? El 685 que nos habla de lo que es el arrendamiento, ¿verdad? Vamos a buscar. Sí, del arrendamiento, justamente, ¿no? Capítulo cuarto dice del arrendamiento. Sección 1, disposiciones generales. Artículo 685, noción. El arrendamiento es el contrato, ¿sí? Ahí está, por el cual una de las partes concede a la otra el uso o goce temporal de una cosa, mueble o inmueble a cambio de un canon, ¿verdad? Ahí está. Entonces, también lo vamos a ir analizando desde la visión de lo que es los requisitos, el acuerdo que emerge de aquella relación subjetiva que tienen las partes de materializar una relación contractual, en este caso de arrendamiento, ¿verdad? Finalmente, ¿no? El tantas veces mentado este contrato de antícresis, ¿no? Contrato de antícresis, ¿no? Que habíamos visto desde la óptica del 491 del Código Civil, que nos dice que el antícresis tiene que hacerse mediante documento público, ¿verdad? Mediante documento público. Tiene que estar el 1430, también nos dice del Código Civil que el contrato de anticrético tiene que hacerse mediante documento público. ¿Cuál será la finalidad, verdad? ¿Cuál será el efecto, no? El derecho de preferencia de pago y el derecho de persecución y retención que puede ejercer el acreedor, sí, respecto de la cosa, ¿verdad? Respecto del bien inmueble, en este caso, que habitamos, ¿verdad? Para pedir al juez que se nos pague de manera preferente respecto de otros. Este contrato de antícresis, si cumple las formalidades mencionadas, es materia de poder tener ser aplicable, por ejemplo, en una tercería de pago preferente, ¿no? Que tiene sus efectos de carácter preferencial respecto de los otros acreedores, ¿no? Si es que estás registrado en derechos reales. Y finalmente, para ir terminando, ¿sí? la sesión, la clase, vamos a ver el ámbito jurisprudencial. Ya les decía, ¿no? En el ámbito jurisprudencial hay casos de análisis, como es el tema de la anulabilidad, como es el caso también de la nulidad, ¿no? Dos elementos básicos y fundamentales que nos va a ayudar a interpretar, ¿no? Y salir de ese ámbito de interpretación normativa que nosotros tenemos cuando leemos el Código Civil, ¿no? Decimos, bueno, dice causal de nulidad, no está aquí la falta de consentimiento, entonces, bueno, pues no es nulo este contrato, diríamos así, ¿verdad? Vemos la anulabilidad, dice ahí, por falta de consentimiento, entonces le diremos, les rogaremos más bien aquí que convalide entonces, si hemos falsificado, que convalide, diríamos así, bajo ese razonamiento, ¿no? Aspecto que en el entendimiento jurisprudencial de la ratio decidendi que establece estos elementos ya no se las interpreta de esa manera, sino que tienen otra interpretación, otro entendimiento a la luz de la jurisprudencia que ha trazado nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿verdad? El artículo 600, perdón, la sentencia constitucional 919, quebrado 2014, del 15 de mayo, ya ha trazado una línea jurisprudencial mediante el cual vamos a también leerlo todo esa ratio decidendi que establece que no es objeto de confirmación, no es objeto de convalidación, por ejemplo, un contrato que emerge de la falsificación o un contrato que emerge como elemento que ha transgredido los principios ético-morales que establece el artículo 8 de la Constitución Política del Estado. ¿De acuerdo? ¿Alguna participación, distinguidos colegas? ¿Nos puedes repetir la pregunta, doctor? Perdón. Sí, les decía que en el ámbito de este artículo
554, 549 del Código Civil, vamos a ir analizando de manera reiterativa el ámbito de lo que es la nulidad y la anulabilidad, ¿no? Y en la jurisprudencia, ¿no? En la jurisprudencia vamos a ir viendo diversos ratios decidendis de sentencias constitucionales que, reitero una vez más, no permiten que se pueda convalidar un acto ilícito que haya emergido, por ejemplo, mediante la falsedad, la falsificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo les planteaba la situación, algún otro elemento más que tal vez ustedes quieran abordar, algún elemento más que podríamos verlo acá en clase, tal vez. Doctor, buenas noches. Con respecto a esto de la ausencia del consentimiento para que sea un contrato anulable o que sea un contrato nulo, le cuento que por lo menos acá en Santa Cruz he visto algunos contratos que tienen que ver mucho con derechos reales. Aparece en derechos reales una cancelación de una hipoteca, y en la materialidad de la situación, en realidad nunca existió la cancelación de la hipoteca porque el acreedor sigue siendo impago. Pero al ver que ha sido cancelada su hipoteca en derechos reales, se comunica muchas veces con su deudor, y el deudor, en vista de que sabe que ha cometido un hecho ilícito falsificando documentos, lo que a veces hacen es ofrecerle inmediatamente el pago del dinero por concepto de su acreencia, con tal de que éste vaya y convalide esta acción. Es decir, que firmase otro documento que diría que sí, evidentemente se canceló el dinero. Entonces, me parece que esto tiene que ver mucho con la explicación que acaba de dar, porque no se puede convalidar hechos que son fraudulentos, hechos que no tienen una causa lícita, hechos que han sido con la falsificación de la firma o de la intervención de una persona. Entonces, Exactamente, no sé si doctora, cuenta así como un es. ejemplo. Muchas gracias. Así es, ¿no? Y esta mañana conversábamos con un colega también, me decía, me planteaba esa misma situación, me decían, Jorge, yo he planteado una demanda de nulidad, me decía una demanda de nulidad a la otra parte, y la otra parte me dice, ha planteado perdón, una conciliación, sí, nos ha llamado, ha solicitado audiencia de conciliación, nos dice, ¿no? Me dice, ¿esto es viable? No, no puede ser, no puede ser. Estoy seguro que el juez va a denegar esta situación, va a denegar, ¿sí? En un elemento que emerge de una causa ilícita, de un motivo que ha llamado, por decir, emergente de una falsificación que atenta al orden público, lógicamente, no puede haber, pues, conciliación, distinguidos colegas. ¿Verdad? No puede haber conciliación. Y peor todavía que la autoridad jurisdiccional pues dé pie, dé lugar a esa situación. ¿Cómo voy a conciliar con alguien que me ha falsificado la firma? ¿Verdad? No hay posibilidad de hacer eso, ¿no? La falsificación es un delito de orden público. Consiguientemente, yo no puedo dar pie a que se convalide, digamos, un hecho antijurídico, un hecho ilícito, mediante el cual se ha atentado a la fe pública, en este caso, ¿verdad? Al ámbito registral, inclusive, como dice la doctora, que ya tal vez está en derechos reales. No, entonces, no es posible, no es susceptible de conciliación, no hay posibilidades de que vayamos a una conciliación, decir, bueno, pues a ver, bueno, ¿cuánto te voy a...? No, no, de ninguna manera. Procesalmente, en el ámbito de la interpretación de las normas procesales que son de cumplimiento obligatorio por la naturaleza pública que revisten los mismos, no es susceptible, ¿no? No es susceptible de cualquier factor, de cualquier elemento procesal de conciliación, por si acaso, ¿no? Adelante, colegas, ¿alguien más? Perfecto. El objetivo que nos hemos trazado es de que podamos establecer, intercambiar entre, entre ustedes mismos, entre nosotros, plantel docente y ustedes, podamos intercambiar experiencias respecto a lo que es la dinámica en la interpretación de los contratos, ¿verdad? En la dinámica en la interpretación de los contratos que hoy por hoy, de acuerdo a nuestro Código Procesal Civil, ha establecido una mejor estructura procesal de los procesos, por ejemplo, preparatorios, cautelares, ordinarios, incidentales, ¿no? Procesos de resolución inmediata en el ámbito del Código de las Familias
en este proceso de estructura monitoria, por ejemplo, ha establecido diversas situaciones en las cuales, ¿no? Nunca está exento, nunca está de lado, nunca está ausente el ámbito contractual, ¿verdad? Entonces, lo que queremos alcanzar es una visión, es un elemento que se adecue al conocimiento en detalle de lo que es el ámbito contractual. Analizar de fondo, ¿sí? Analizar de fondo estos contextos que nos dice el 452, el 491 fundamentalmente, y que estos tengan eficacia jurídica, ¿no? Que este contrato que alcance estos requisitos, que tenga todos estos requisitos, tenga la certeza de alcanzar la fe probatoria, ¿no? La eficacia jurídica en el ámbito del tráfico jurídico que nosotros tenemos normalmente, ¿no? Hay un lema que en el ámbito del derecho notarial nos dice, ¿no? Notaría abierta, juzgado cerrado, dicen. Entonces, si los contratos que se hacen, por decir, en notaría de fe pública, se hacen de manera correcta, observando los requisitos que la ley establece, haciendo que el notario de fe pública cumpla esa labor que ahora le establece la ley 483 como un filtro jurídico, ¿no? De eficacia jurídica de todos los documentos que pasan por sede notarial, estoy seguro que no podríamos tener problemas en los juzgados. Sí, no tendríamos necesidad de acudir a los juzgados si un documento está bien hecho, ¿no? Entonces, en ese contexto vamos a ir analizando todos estos elementos que nos van a hacer a lo que es la materialización de los contratos. Tal vez algún aporte, algo más antes de finalizar nuestra sesión del día de hoy, colegas. Doctor, una Doctor, pregunta más, ¿no? A modo de Adelante, consulta, doctora. tal vez. Ya, con respecto a los contratos, por ejemplo, los contratos de préstamo de dinero, que son muy usuales, los contratos voluntarios que se hacen a través de la notaría, si bien es cierto que hay la libre disponibilidad de los derechos o de las concesiones que se hacen de manera contractual siempre que sea legal, por ejemplo, los préstamos de dinero, la mayoría por los usos y costumbres hacen la entrega del dinero en efectivo. Muy pocas veces la gente hace la bancarización del tema de la entrega del dinero cuando se hace un préstamo. Pero entiendo que hay una disposición legal en el tema de impuestos nacionales, que no recuerdo exactamente el artículo, que manifiesta que sumas mayores a $50,000 tienen que hacerse necesariamente a través de la bancarización. Y he visto que ha sido un punto, por ejemplo, que se ha aplicado en la vía judicial, en el que muchas personas están poniendo el tema de que se trata de contratos simulados, aquellos que no han sido efectuados a través de la bancarización. Si bien nuestro Código Civil nos dice que los contratos son ley entre las partes que suscriben, y si dentro del mismo documento de préstamo de dinero se dice que el dinero se hace entrega en efectivo, en manos del deudor, quien declara tenerlo por recibido y sea de su entera conformidad al momento de la firma y suscripción del contrato, me parece que esta disposición de voluntades es más que válida para que, y no me merecería la pena ser sujeto a un juicio por simulación de contrato para efectos de la anulabilidad. Pero me gustaría que nos explicara un poco, tal vez la siguiente clase, acerca de esta situación, puesto que la disposición legal contenida en impuestos nacionales se trata de un decreto reglamentario y no así de una ley que tenga el rango para ser equiparada a lo que nos establece el Código Civil. Igual voy a buscar en mis antecedentes tal vez para poder compartirlos en clase y que los podamos analizar, porque me ha pasado un proceso de ejecución de deuda que se planteó este artículo para efectos de que no se pueda ejecutar la sentencia debido a que el contrato es simulado, puesto que no existe la bancarización. Entonces, me gustaría que podamos verlo eso tal vez la siguiente clase, doctor. Muchas gracias. Claro que sí, doctora Centeno, lógicamente, ¿no? Es llamativo, hay que analizar todos esos casos que nos plantea la actual coyuntura, ¿verdad? Esa simulación de los contratos, los vamos a ir viendo también, y lo que nos dice el 519, ¿no? Aparentemente, entonces no estaríamos cumpliendo lo que dice el 519 del Código Civil. Dice eficacia del contrato. El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, no puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas, ¿verdad? Entonces, eso veremos lo que nos trae a colación la doctora Vilma para ver cuáles son las regulaciones que establece para determinar la simulación, por ejemplo, de un determinado contrato, cuando tal vez nos soslayamos alguna responsabilidad que tenemos con el Estado a efectos tributarios. Vamos a verlo también, doctora, y le pediría que nos comparta también esa experiencia. ¿De acuerdo?
¿Alguien más, colegas, por favor? A ver. Bien, este es el contenido del módulo que lo tenemos hasta alcanzar el total del tiempo que nosotros nos hemos propuesto fundamentalmente, ¿verdad? Hasta terminar las 8 sesiones que coordinación nos ha asignado para que podamos agotar todo nuestro plan de trabajo en el ámbito de este módulo, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, como material bibliográfico, tenemos la obra del doctor Walter Kaune Arteaga, son 2 tomos de Teoría General de los Contratos, lógicamente la Constitución Política del Estado, el Código Civil. Esta obra del doctor Arturo Yáñez, Ratio Decidendi Jurisprudenciología, nos habla él, de donde extraigo esa Ratio Decidendi que les hablaba de la nulidad y de la anulabilidad. También el ámbito de la Constitución Política del Estado, lógicamente, para ver el bloque de constitucionalidad, no está exento esa situación en el ámbito contractual. También lo que vamos a ver, referencias jurisprudenciales, recurso de casación, y esta obra que les había mostrado al inicio, el manual de contratos del profesor Guillermo Borda, ¿verdad? Y algunas obras sistematizadoras de jurisprudencia e interpretación de fallos jurisprudenciales en derecho procesal civil, familiar y comercial, desde luego, ¿no? Entonces, este es el programa y alguna breve introducción que hemos hecho en aplicación, en observancia de la unidad 1, para de lleno ingresar la próxima sesión al análisis de todo lo que nos hemos propuesto en nuestro programa. ¿De acuerdo? Entonces, son las 9:17. Vamos a proceder a Doctor, llamar la lista. Adelante, adelante, doctor Herrera. disculpe, doctor. Doctor, buenas noches. Doctor Jorge Arias. Doctor, en el marco del respeto siempre a su cátedra, a su docencia, doctor, solicitarle muy cordialmente, doctor, que las tareas, hemos estado atravesando algunos inconvenientes con el tema de la presentación de las tareas que se nos asignan, que por favor las tareas sean subidas los días domingos para que podamos ser presentadas también el próximo domingo. Hay algunos inconvenientes que hemos ido atravesando todos los compañeros, en el sentido de que, bueno, todos realizamos actividades laborales y para nosotros es un poco dificultoso realizar las tareas en el transcurso de los días laborables. Siempre utilizamos los fines de semana, entonces, en el marco del respeto, doctor, solicitarle muy cordialmente que esas tareas sean con la debida anticipación, doctor, que no nos pongan en apreturas porque hemos tenido algunos inconvenientes en el sentido de que nos han dado incluso una monografía para realizar faltando 7 días. Entonces a nosotros nos ocasiona una serie de inconvenientes, doctor. En el marco siempre del respeto, tal vez algún colega también pueda opinar, solicitarle muy cordialmente, doctor, el tema de las tareas sean de domingo a domingo para que nosotros tengamos el suficiente tiempo y opciones para irlas trabajando en los horarios que cada uno vea conveniente, doctor, por favor, con el debido respeto siempre. Muchas No, gracias. claro que sí, doctor Herrera. Yo estoy plenamente de acuerdo porque yo también en este momento estoy haciendo soy candidato a doctor en el ámbito del derecho constitucional y derechos humanos, ¿verdad? En este mes de agosto, después de largos 3 años, estamos culminando nuestro curso doctoral y siempre es pesado el tema de cumplir con las obligaciones que nos imponen los docentes. Entonces, no voy a prever esta situación de que tal vez hasta mañana podamos subir estas actividades, tanto el foro, la tarea y alguna otra actividad más. Hasta mañana lo podamos subir, cosa que ustedes tengan toda la semana para poder ejercitar e interactuar fundamentalmente sobre las tareas y las actividades que les estamos proponiendo, ¿de acuerdo? No se preocupe, doctor Herrera, más bien es una obligación de parte del plantel docente cumplir con este tema. No se preocupe, doctor. ¿Algún otro colega más, tal vez? Bien, vamos a proceder a llamar a la lista, por favor, colegas.
El doctor Cristian Ramiro Sosa Hinojosa. La doctora Lenny Gutiérrez Choquehuanca. Presente, doctor. Severina Hernández Condori. Presente, doctor. Marianela Ramos Condori. Anet Velázquez. Juan Carlos Guarachi Quispe. Juan Víctor Guarachi Quispe, doctor Juan Perdón, Víctor. Juan Víctor Guarachi Quispe, sí, mil disculpas, colega. Gracias, doctor. Sonia Giovanna Mamani Quispe. Presente, doctor. Vilma Centeno González. Presente, doctor. Carol Vargas Manardi. Presente, doctor. Presente, doctor. Gracias, doctora. José Alfredo Herrera Miller. Presente, doctor. Oscar Chanés Hidalgo. Presente, doctor. Jessica Daniela Peredo Rojas. Presente, doctor. Magalí Mamani. Presente, doctor. ¿Alguien más que no haya llamado, colegas? Buenas noches, doctor. Flores, Juan Carlos Flores, ¿verdad? Freddy Huacani, ¿tienes registro, doctor? Laura Condori Luz, doctor. Juan Carlos Flores. Después, ¿quién más sigue, por favor? Miguel Laura Condori Condori Luz. Freddy Huacani. Huacani Quispe para fines de registro, doctor. Doctor, buenas noches. Samuel Miguel. Piñajo, doctor, por favor. Ya, adelante. Después de Freddy, ¿quién sigue? Miguel Coronel, doctor, buenas noches. Buenas noches, colega. Miguel Coronel. Doctor, Gracias, buenas noches. Ya. Samuel Cruz Quiñajo, por favor, doctor. Samuel Cruz Quiñajo. Quiñajo. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Laura Condori Luz, Araceli, doctor. Laura Condori Cruz. Laura Condori Luz, Araceli. Luz Araceli. Perfecto, doctora. Gracias. Buenas noches, Doctor Francisco, levanta la mano, adelante. Francisco noches, doctor. Manuel No Huanca, estoy- ¿verdad? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego, doctor. Hasta luego. Ya, yo creo que nadie más, ¿verdad? Bien. Entonces, muchísimas gracias, colegas, por la asistencia el día de hoy. Nos estaremos reencontrando la próxima clase, el próximo, el día martes, ¿es verdad? Correcto, doctor. Así Martes. es, doctor. Correcto, Los doctor. martes y los sábados tenemos a Martes y sábado, doctor. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, colegas. Tengan ustedes muy buenas noches y buen fin de semana. Igualmente, doctor, que tenga un excelente fin de semana, colegas. Un saludo cordial. Gracias, doctor. Un abrazo a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colega. Buenas noches, doctora.